Qué bueno. Les voy a pedir, antes de empezar, que puedan, los que tengan opción de eso, de prender las cámaras para poder mirarnos las caras, reconocernos un poquito, saludarnos quizás, darnos la bienvenida, un nuevo encuentro. Susana, hola. Rosa, Jacqueline, Mauricio hasta que llega, Jenny, Fernando. Alejandra, hola, ¿cómo estás? Marco, ¿cómo estás? ¿Alguien más que quiera sumarle rostro a este encuentro? María Graciela, hola, ¿cómo estás? Hola. Andrea, ¿cómo estás? Esto de la virtualidad abre opciones súper interesantes, ¿no? Ustedes están allá en Antofagasta, yo estoy acá en la región metropolitana, no en Santiago, pero en Paine precisamente, me imagino que lo conocerán por la sandía. Hola Mabel. Pero también tiene sus desventajas, y la desventaja es que, claro, el intercambio a veces se torna un poquito más frío. Rosa manda una sandía, gracias. Entonces, siempre es importante partir, yo creo, dándole un poco de rostro, un poco más de humanidad a esto que es una ventaja, pero que tenemos que saber administrarlo también. Ya, em, vamos a partir. Em, para eso voy a compartir la pantalla para que podamos ver la presentación. Ahí está. Bueno, estamos en el taller de trabajo en equipo, que es parte de un proceso de formación y aprendizaje que ustedes iniciaron ya con módulos previos que tienen que, o decían relación con el tema de, entiendo, la atención a público, si no me equivoco. Ustedes me confirman, ¿sí, no? Y estamos en el tema del trabajo en equipo. El martes estuvimos haciendo distinciones que eran muy relevantes sobre cómo entender un equipo, ¿no? Y ahí hablábamos sobre cómo el trabajo en equipo es un factor y una dimensión organizacional muy relevante que permite acercarse a la eficiencia, a la eficacia en la obtención de muchas de las tareas que una organización se propone. Em, Vimos también que no era algo natural, sino que más bien requería de cierto trabajo, de ciertas condiciones para que el trabajo en equipo, en tanto proceso y en tanto dimensión sistémica, ¿no? Se vaya conformando como una habilidad dentro de compañeros y compañeras de trabajo. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando y en esta clase en particular o en este espacio en el que en este encuentro en particular vamos a trabajar, vamos a ver algunas dimensiones personales, algunas dimensiones que tienen que ver con competencias individuales que predisponen a las personas a conformar de mejor modo los equipos, ¿ya?
Para eso es súper importante recordar las condiciones de éxito que yo ya se las mencioné en la clase pasada, para los que no pudieron estar el martes anterior. Les comento que la idea es que estén presentes, o sea, que no, que se traten de conectar, que dejen este espacio efectivamente para poder conectarse con este espacio de conversación, reflexión, análisis y aprendizaje. Y tratemos de dejar el teléfono un poquito de lado o no desconcentrarnos con el teléfono. Y sobre todo yo creo como trabajos que ustedes tengan, ¿no? Como tratar de no entrar en la lógica de dejar la capacitación ahí corriendo mientras yo en realidad estoy sacando otras tareas. Yo sé que muchas veces las cosas apremian, pero es importante que ustedes se den la oportunidad y el espacio para poder también conectarse con esto. Entonces, Voy a hablar con el que hizo. les pido entonces presencia presente. Lo otro es participación activa. La idea, conversábamos, está todo dicho en internet, está todo lo que ustedes quieran bajar, y la información a la que ustedes puedan acceder, está toda en internet. Y entonces la participación es lo que permite el intercambio y que nosotros podamos efectivamente en este encuentro generar un conocimiento nuevo utilizando la experiencia que yo tengo para poder compartir con ustedes, pero muy importante la que ustedes tengan, la experiencia que ustedes puedan poner, los comentarios que ustedes puedan poner, el análisis y la opinión que ustedes puedan hacer. Entonces, la participación activa es fundamental. En ese sentido, les pido eso, hablar, levantar la mano, dejar sus opiniones. Yo voy a estar más atento al chat también, para los que no puedan em, estar desde otro lugar. Así que, pero participación activa. Lo otro es tomar notas. Sí necesito que tengan un lugar o un cuadernito, una nota, una hoja donde ustedes puedan ir tomando notas, que puedan ir anotando ahí todo, porque eso les va a servir para revisarlo después y nos va a servir también para el desarrollo de la clase. Y lo otro es silenciar los teléfonos, que tiene que ver con estar acá, ¿no? Em, Vamos a hacer un pequeño repaso. Dijimos entonces que lo fundamental del trabajo en equipo tenía que ver con objetivos comunes compartidos y validados, que es un apellido importante. El trabajo en equipo se orienta y se estructura en base a objetivos que se entienden como comunes, que se comparten y que las personas que se van a involucrar en esa tarea validan ese objetivo como algo relevante. Luego dijimos que se tiene que dar necesariamente, para tener equipos de trabajo efectivos, comunicación e intercambio de información, que también es una clave, ¿no? Dijimos, tiene que haber la posibilidad de que las personas se comuniquen, no necesariamente a través personalmente, pero por lo menos que haya comunicación y que haya intercambio de información respecto de la tarea, respecto de las condiciones del entorno, respecto de los cambios que puedan haber, respecto de las habilidades que cada uno tenga, respecto de los intereses y motivaciones que cada uno tenga, porque esa comunicación y ese intercambio de información en torno a esta tarea compartida va a permitir coordinarse, ¿no es cierto? Va a permitir coordinación y establecer roles y tareas definidas, entregándole una estructura al trabajo, ¿no es cierto? Teniendo una tarea compartida, un objetivo común, validado, teniendo canales de comunicación efectivos que nos permitan el intercambio, vamos a poder luego establecer roles de acuerdo a las motivaciones, intereses y habilidades particulares de cada uno, y también vamos a poder darle una organización al trabajo. Y cuando esas cosas ocurren en el fondo y el equipo empieza a funcionar, vamos a poder efectivamente decir que existe la cooperación y que existe el compromiso, ¿no? Hay un compromiso como equipo, hay una comprensión de cómo funciona todo esto y un compromiso con el equipo y también con que el trabajo en equipo es la mejor manera de conseguir una tarea. También dijimos, y esto a modo de resumen, que los equipos tienen un proceso, ¿no? Tienen etapas de conformación. Y ahí vimos cómo era primero la formación, que ustedes lo pudieron vivir la clase pasada. Luego hay un momento de debate, que es el momento en el que las personas se ponen de acuerdo, donde la comunicación probablemente es más intensa respecto del análisis de la tarea, las condiciones del entorno, las habilidades e intereses personales, para pasar luego, esa es la etapa de debate, para pasar luego a la etapa de normalización.
que es donde el equipo empieza a funcionar un poco y no me acuerdo la compañera María Eugenia, creo que se llamaba, ¿no? O Ingrid, que decía que los equipos eran como un reloj. Bueno, la etapa de normalización es cuando el reloj empieza a operar, ¿no? Cuando se empieza a mover efectivamente, ya cada uno de las personas que lo conforman tiene claro qué tiene que hacer, hacia dónde va, cuál es el valor de su trabajo, em, y se empieza a normalizar el trabajo de equipo. Y en último término, tenemos la etapa de desempeño, que es el momento en el que el equipo logra efectivamente encaminarse de manera efectiva y eficiente hacia la tarea que tiene que lograr. Estas etapas están presentadas de modo consecutivo solo por un asunto didáctico, aunque en general tienen esta forma, pero, pero también se van intercalando, ¿no? Pueden irse superponiendo unas con otras, uno puede ir a la etapa de normalización y un cambio en el entorno puede requerir entonces volver a la etapa de formación, volver al debate. Uno puede estar un equipo puede estar en la etapa de desempeño y luego un cambio en la naturaleza de la tarea o la salida de algún integrante o de varios integrantes puede requerir volver a la etapa de formación, volver al debate, volver a la estructura de normalización. Entonces son etapas que se van superponiendo, no son lineales, ¿no? Lo que sí va a cambiar es el tiempo. Obviamente que la gente que se conoce, que ya tiene más experiencia como equipo en la etapa de desempeño, luego va a poder acortar el tiempo de la etapa de formación, la etapa de debate y la etapa de normalización. ¿Sí? ¿Me confirman, porfa, que estos elementos han quedado como ideas fuerzas de lo que pudimos ver la clase pasada y que en general no quedan dudas para que sigamos avanzando? ¿Sí? Ya. Ahí Ingrid dice, me perdí la clase anterior, pero hay un resumen súper ejecutivo de lo que fuimos haciendo. Ok. Como les comentaba, entonces vamos a entrar ahora a una dimensión, como decía el título, a la dimensión de los ámbitos más personales. Entonces aquí es súper importante que cada uno y cada una de ustedes pueda como conectarse un poco también con cómo se siente. Y aquí entonces la presencia activa va a ser clave, ¿ya? Porque vamos a hablar de emociones y vamos a hablar de comunicación. Entonces, primero que nada, les quiero pedir que vean esta foto y hagan un análisis de cómo se encuentran o cómo llegan a este momento. Pero hagan un ejercicio para superar la frase automática del bien, la frase automática del ok, y piensen efectivamente cómo se sienten, cómo están, cuál es su emoción en este momento, cómo llegan, sin importar cuál es, solo cómo se sienten. Pueden utilizar esa cuadrícula de expresiones emocionales para decirlo, para reconocerse. No es eso. ¿Cómo se sienten? Haciendo un ejercicio de encontrarse con ustedes mismos. Ya. Y ahora, ese reconocimiento de cómo se sienten, les voy a pedir que lo registren en este Google Forms, que lo pueden escanear con el teléfono o Rosa me puede ayudar mandando el enlace al chat. Bien, ahí está el enlace. Eso, tratando de No, reconocer cómo claro, se... pues, no es en una reunión, porque es un tema de nosotros nomás. Traten de centrarse en sus emociones, en sus sensaciones, no en las explicaciones. No importa, por ejemplo, aquí Lisette nos pone en el chat su emoción. Súper, eso, excelente. Es cómo se siente, no porque está así, sino que cómo se siente. Ya, hay sensaciones de agotamiento.
Les pido que lo vayan dejando que lo vayan dejando en el chat. O en el chat no, en el Google Forms. Ahí ya tenemos varias respuestas. Ya, ahí vamos viendo, les voy compartiendo. Preocupada, sueño, cansada, agotada, reflexiva, muy bien, con algunos dolores. Ya, fíjense que de acuerdo a lo que ustedes plantean, siempre hay, claro, una sensación y hay algo, em, quizás corporal también, que nos indica cómo estamos, ¿no? Hay una señal, un reflejo de algo que nos indica cómo estamos. Eso es súper, eso es súper relevante, porque para el trabajo en equipo, una de las habilidades fundamentales es ser capaz, y no solo para el trabajo en equipo, aquí yo le quiero dar la relevancia que tiene esto en general para la vida. Esto de poder conectarse con cómo uno se siente en general, nos ayuda mucho a generar, a construir relaciones más sanas con el resto, ¿ya? Estamos muy acostumbrados culturalmente a, a decir bien, a responder automáticamente, ¿no? Pero, y nos vamos olvidando un poco de cómo estamos, de cómo nos vamos sintiendo, de si tenemos pena, si tenemos rabia, si estamos alegres, u otras emociones más complejas. Y tener la sensación o hacer este ejercicio o avanzar o fortalecer esta capacidad de autoconocerse, em, nos facilita un montón de dimensiones de la vida, como les dije, pero también nos facilita muchísimo el trabajo en equipo, porque los equipos, en el fondo, están conformados por personas y las personas inevitablemente funcionan desde la dimensión racional y desde la dimensión emocional. Eso es un elemento que ustedes van a seguir profundizando en las próximas clases también, pero es una clave, una distinción clave que tenemos que tener en cuenta. Nos dicen mucho que el trabajo es algo racional, que no hay que mezclar el trabajo con las emociones, o no sé si a ustedes les han dicho alguna vez esto de no tomes decisiones emocionalmente o espera, ya. Las mejores decisiones se toman cuando uno es capaz de incorporar la emoción y la dimensión cognitiva también, porque las emociones siempre están. Entonces, para el trabajo en equipo también es fundamental este ejercicio que ustedes están haciendo de reconocer cómo están y qué parte de su cuerpo o qué dimensión de su cuerpo les refleja su situación. Ya, hemos fijado con esto un punto de partida, ¿no es cierto? Es una invitación a mantenerse o a permanecer, ojalá durante toda esta clase, muy conectados con con cómo están, con cómo se sienten, más que cómo están. ¿Ya?
con cómo se sienten, con cómo se van movilizando sus emociones. Y vamos a partir haciendo un pequeño ejercicio sobre esto. ¿Ya? Les voy a pedir que tengan el papelito o la notita o el cuadernito que les recomiendo tener. em, y teniendo en cuenta el punto de partida que ya han compartido, de cómo se sienten, hay mucho cansancio, hay mucho agote. em, Veamos el siguiente video. Les voy a mostrar un video, lo van a ver, les pido que le pongan atención y cuando termine el video les voy a pedir que sin pensarlo mucho anoten en su libretita qué emociones o cómo les hace sentir el video. ¿Ya? ¿Estamos claros con la instrucción? Deditos arriba, Sí. chat. Sí, perfecto. Ya, ahí va.
Les voy a pedir que anoten entonces en sus libretitas cómo se sienten, qué emoción les generó el video. No que vieron, no que describan qué vieron, sino que más bien describan cómo se sienten, de qué manera el video nos mueve emocionalmente. Ya, o sea, vi por ahí en el chat em, una vida plana. Ya, ¿qué te hace sentir eso? ¿O cómo se siente? Ya, perfecto. Ya, el estricto y atrapado ya es más una explicación. Quiero que anoten en su cuadernito cómo se sienten ustedes. Más que explicar, perfecto. Y quizás otra dimensión es como, porque veo, y bueno, el video está un poco orientado a eso, que hay una sensación de tristeza, da pena el video, ¿no? Em, qué cosa les hace sentir pena? ¿Dónde sienten la pena? Más que por qué, es dónde la sienten. La sienten en la guata, la sienten en la cara, una disposición corporal. Ya, perfecto, eso, súper bien. Se siente en el pecho, se siente en los ojos. Bien, en los ojos, ¿no es cierto? La angustia, ¿no? Que se siente, uno se da cuenta muchas veces de la angustia. La primera señal es esa presión en el pecho, ¿no? Nuestro cuerpo nos va mostrando las señales de cómo estamos. Y ese ejercicio es un ejercicio que nos permite autoconocernos, conectarnos con cuál es nuestro estado emocional, Entonces, ¿no es cierto? no, no, entonces es así. Claro, es así, es grande. Ya, súper importante. Este ejercicio de poder conectar con uno mismo es clave, porque en el fondo, como les decía, tenemos que partir de la base que muchas de las dimensiones de la vida, si no todas, pero por supuesto el trabajo en equipo y encontrarse, ni siquiera las relaciones de trabajo en equipo, sino que encontrarse en el trabajo, que no es solo una dimensión racional, como muchas veces se entiende, sino porque está construida en base a relaciones humanas, siempre incorpora a nuestra dimensión emocional. Siempre es importante que nosotros partamos sabiendo cómo estamos, porque si nosotros somos capaces de fortalecer nuestra habilidad para saber cómo estamos y cómo nos sentimos, abrimos también la posibilidad a entender y comprender o conectar de alguna medida con cómo está y cómo se siente el otro. Y ese es un elemento personal o una disposición personal, una herramienta personal muy relevante para el trabajo en equipo. ¿Ya? Súper, ya. Les invito entonces a respirar profundo. Han hecho un ejercicio de conexión que es interesante. Han ahí quizás desenmohecido esa habilidad que culturalmente la tenemos muchas veces tan lejos. Respirar profundo. Y ahora les invito a ver em, este video. Sí quiero saber si se escuchó bien. Déjenme cerciorarme de aquello. Sí, se escuchó bien. Ah, perfecto. Entonces, les invito a ver este otro video.
Ya. Les invito entonces a anotar ahora, a hacer el mismo ejercicio con este nuevo video, cómo se sienten. ¿Cómo se sienten? ¿Dónde o qué elemento de su cuerpo les permite darse cuenta de cuál es su emoción? Felicidad, ternura, emocionante, ¿no? Nada es imposible. Perfecto. Si se fijan, el tono de nuestro cuerpo es distinto cuando vemos este video. Hay quienes dicen que hay gratitud, hay relajo, eh, felicidad, amor, bondad, feliz y contenta, optimismo. Ya, de eso se trata, ¿no? De cómo nos damos cuenta en este ejercicio de que nuestra emoción siempre está presente y en el fondo muchas veces tiene que ver con con nuestros eventos externos, ¿no? Em, la emoción es clave para poder entendernos, ¿no? Y por lo tanto es clave también para que nosotros, incluso en algo tan concreto como lograr una meta común y para lograr comunicación y compromiso, para poder establecer roles, nuestras emociones, así como en el trabajo en equipo, en toda nuestra vida, es fundamental que las tengamos en cuenta, que seamos capaces de reconocerlas, ¿no? Em, hay una habilidad que los niños tienen mucho más desarrollada que le llaman la flexibilidad emocional. No sé si se han dado cuenta, la que tenga hijos pequeños podrá tener más a la mano la experiencia, pero los niños muchas veces están llorando, se enojan por algo, le quitaron un juguete y lloran y sienten pena y luego una pequeña cosa al segundo siguiente los hace reírse y estar alegres o se asustan y luego eso se llama flexibilidad emocional y es una habilidad que por condiciones culturales lamentablemente la vamos perdiendo, ¿no? Tenemos que ser capaces de ir reconociendo nuestras emociones y darle espacio a esa flexibilidad emocional, a nuestros cambios emocionales también, ¿no? Em, Eso es fundamental. Em, los adultos vamos perdiendo esa capacidad y tenemos que recobrarla. Fíjense, em, Maturana decía entonces, vivimos en una cultura que valida lo racional mientras se da un carácter arbitrario a las emociones. Es como si las emociones no nos distorsionaran la realidad. Al declararnos seres racionales, vivimos una cultura que desvaloriza las emociones. Y en el mundo del trabajo, mucho más a veces, es más validado todavía. Por esta razón, no podemos comprender que todo sistema racional tiene un fundamento emocional. Y el trabajo en equipo, ser parte de una organización, es un sistema racional, pero no por eso deja de ser humano y no por eso deja de incorporar o necesitar las emociones que cada uno lleva a cada encuentro. Aquí vemos otra frase que dice, la ciencia nos ha ayudado a tener el control sobre nuestro mundo exterior, pero hemos avanzado poco en tener el control. Y yo ahí más que control diría como la capacidad de gestionar, más que controlar o de reconocer nuestros mundos internos, es decir, nuestros mundos emocionales, ¿no? Esa es una distinción clave y un punto de partida, ¿no? Tenemos que dejar atrás esta idea de que el trabajo es una cuestión meramente racional y que solo valen aquí las razones, porque eso es, desde mi perspectiva, y no sé si la van a compartir, más que algo que está mal, es una falacia porque no se puede.
nosotros vivimos y trabajamos desde nuestras emociones y en el trabajo en equipo también. Entonces, es súper importante en ese sentido reconocer cuatro emociones que son emociones básicas y que son básicas porque son compartidas por todos los seres vivos más complejos, ¿no? Así, estas cuatro emociones están presentes en mí, en ustedes y también en un perro, también en un pescado, también en un gato, y son emociones que le permiten adaptarse al entorno. Aquí Teresa tiene la mano levantada. Dale, Teresa. Y, hola, buenas tardes. Profesor, es que le iba a aportar que, bueno, Maturana también dice que el lenguaje crea realidad. Y es cierto porque en realidad es la disposición con la que uno se levanta en las mañanas, porque yo creo que en la vida hay de todo, hay bueno, hay cosas buenas, cosas malas, a todo el mundo le pasan cosas. Y yo creo que, y en cierta forma todos cargamos mochilas, o sea, eso es como parte de la vida. Pero la diferencia es cómo uno lleva esa mochila, cómo la enfrenta. Porque los problemas yo creo que son inherentes al ser humano, o sea, siempre hay problemas. Pero es la actitud, ¿cierto? Lo que finalmente es lo que modifica nuestra realidad. Entonces, es súper importante ser positivo. Cuando uno hablar en positivo, porque por ejemplo, uno, la mañana cuando uno se levanta, uno debiera decir, bueno, gracias a Dios, o al universo, según lo que uno crea, ¿cierto? Pero obviamente a una fuerza superior, gracias, ser agradecidos, ser todas las gracias, y porque tenemos un trabajo. Yo veo de pronto, no acá no pasa, en esta dirección no, pero en otros lados veo así a personas que llegan así como súper cabizbajas, claro, yo sé que los problemas, todos tenemos problemas, pero es como uno lo lleva, entonces igual tener como una actitud positiva, eso en realidad que modifica la realidad, o sea, el ahora, de verdad que lo modifica. Porque si uno Sí, dice, pues ya, finalmente hay gente que no tiene un trabajo, entonces igual cuando uno se levanta, qué rico tener que ir a un lugar a trabajar, porque además sea remunerado y que es un buen trabajo. Entonces yo creo que eso es importante, bueno, y obviamente por todas las demás cosas, pues, la salud, la familia, los amigos, el compañerismo, en realidad tantas cosas que cosas positivas que uno tiene en la vida. Y que a veces no se valora, uno se enfoca en lo que falta, en la necesidad y no en lo que tiene. Entonces, a veces la vida es más simple de lo que parece en realidad, o de lo que uno la quiere hacer parecer. sí, Es una estoy cosa súper que de bien acuerdo. Mira, hay un elemento que tú planteaste ahí, el tema de la actitud. Vamos a ver un poco sobre eso un poquito más adelante. Es súper importante tener una actitud positiva, pero le sumo a eso que es súper importante también ser capaz de reconocer nuestros estados emocionales y darse permiso a veces para estar triste o para estar mal. ¿No? Eso también es importante, ¿no? No a todos nos sirven las mismas herramientas, entonces creo que complementaría con eso, ¿no? Que es súper importante reconocer nuestras emociones, la actitud fundamental para poder enfrentar la vida, yo estoy de acuerdo contigo, pero es súper importante sumar a eso, tener la capacidad de reconocer nuestras emociones y respetarlas también, ¿no? Nosotros vivimos en un contexto en el que culturalmente las emociones están mal, no son reconocidas. Imagínense, por ejemplo, para el mundo masculino, tener miedo es algo vetado. Si usted alguna vez quiere que un hombre haga algo, tiene que terminar diciéndole o te da miedo. Los hombres no pueden sentir miedo. Asimismo, las mujeres no pueden sentir rabia. Porque la rabia es masculina y la rabia es mala. Y la rabia tiene que ver con romper cosas, con gritar, con hacer daño, cuando en realidad la rabia es una emoción que nos moviliza. Estas son las cuatro emociones básicas que quiero que distingamos un poquito y que son la alegría, el miedo, la rabia y la pena. Y que son fundamentales para que nosotros podamos adaptarnos. No son malas. Lo malo es que muchas veces nosotros tratamos de evitarlas o tratamos de controlarlas, ¿no? En vez de gestionarlas. Y ahí es donde aparecen luego reacciones que podrían generarnos daño a nosotros o al resto. Pero si nos ajustamos o somos capaces de fortalecer nuestra flexibilidad emocional, y reconocer nuestras emociones con lo positivo que ellas tienen, vamos a poder hacer siempre una mejor gestión de ellas y avanzar y ser más felices también, creo, ¿no? Em, Miren, aquí vamos a pasar rápidamente por cada una de ellas. El miedo entonces es una emoción que está vinculada al peligro. Em,
Y tiene que ver o la habilidad, me voy a centrar un poco en la habilidad. El miedo nos permite, por ejemplo, poner atención en los detalles. El miedo es el que nos permite buenos análisis, porque nos pueden salvar la vida, ¿no? Em, Hay una predicción, dado que X, predigo que Y puede pasar y eso es algo que me amenaza y entonces el miedo está muy mal visto, como que tener miedo es como de cobardes o tener miedo, pero el miedo es una emoción que tiene como recurso la capacidad de analizar nuestro entorno y además es una emoción que prepara nuestro cuerpo para la acción, ¿no? Se produce una hipertonía, ¿no? Y además nos protege. Entonces el miedo es una buena emoción, tenemos que saber reconocerla. ¿No? Luego tenemos la rabia, que muy mal vista, siempre vapuleada, como algo que no se puede tener, ¿no? Y la rabia también es una emoción que nos permite, en tanto habilidad o en tanto fortaleza, nos permite focalizar nuestra atención, nos permite reconocer un objetivo e ir hasta él. Em, Pone nuestro cuerpo en disposición para la acción, ¿no? Entonces, probablemente cuando usted se levanta en la mañana, se mete a la ducha, agarra su bolso y qué sé yo, y se va al trabajo, lo que lo ha movilizado es la rabia en términos positivos. Cuando uno tiene un proyecto y lo planifica, no sé, quiere hacer alguna transformación en su casa, va, compra los materiales, luego lo hace, es la rabia la que como emoción prevalente está detrás de esa acción que nos permite focalizar y poner nuestra atención, movilizar nuestra energía y enfocar nuestro cuerpo en la obtención de una meta. ¿Ya? Ahora, por supuesto que todas las emociones tienen una expresión que podría ser negativa en la medida de que no somos capaces de hacer una buena gestión. Pero la rabia como tal, como emoción básica, como emoción que no podemos evitar porque siempre está asociada a lo que hacemos, es una emoción que también nos permite una serie de, así como el miedo, la rabia y todas las otras, nos permiten, nos entregan posibilidades, ¿no? Por lo tanto, también es importante reconocerla. Luego tenemos la tristeza, también muy vapuleada. Nos pasa mucho, ¿no? Que cuando alguien está triste, nosotros lo primero que intentamos hacer es sacar a esa persona de la emoción. Ya, pero no llorí, anda a lavarte la cara, vamos a dar una vuelta, no fue tan así, míralo por el lado positivo, ¿no? Es como la reacción natural que todos tenemos, querer sacar a la persona de la pena. Pero la pena también es una emoción muy importante. Distinta a la rabia, tiene un foco atencional mucho más difuso, se produce cuando tenemos la sensación de que algo se ha perdido irremediablemente. Em, Nuestras ganas de contacto emocional se pierden o se difunden. Nuestro cuerpo entra en una lógica de hipotonía, no tenemos ganas de movernos, queremos estar solo con nosotros mismos. Nos invita a la introspección, a estar con nosotros mismos. Pero fíjense, un elemento muy relevante de la tristeza es que probablemente los principales aprendizajes de la vida de las personas, aquellos aprendizajes que cambian nuestro rumbo, aquellos aprendizajes que nos cambian un poco la vida, se producen en los momentos de tristeza, cuando somos capaces de estar en la tristeza, legitimar nuestra tristeza, respetar nuestra tristeza, darle tiempo a nuestra tristeza, ¿no? Los momentos de insight personal, de descubrimiento personal más profundos se producen en la tristeza. Y también está muy vapuleada. También está muy vapuleada. Tratamos de salir de ella rápidamente, que pase rápido, o de pasarle por al lado, cuando muchas veces la arrastramos entonces también y no le damos la relevancia que tiene. Y la otra emoción también, quizás una de las que menos castigo social recibe, pero no mucho, porque ya ustedes habrán escuchado esto de que la risa abunda en la cara de los tontos o las tontas. Tampoco mucho, pero la alegría también es fundamental. La alegría también abre nuestro foco atencional, nos invita a contactarnos con otros, nos invita a mover nuestro cuerpo, nos invita al espacio social y por supuesto que la alegría es una emoción que nos permite darle color a las cosas, ¿no? Entonces, reconocer las emociones y reconocer cómo las sentimos en cada momento, incluso en nuestro trabajo, incluso es una habilidad fundamental. em, Es bueno, es mejor ser alegre y pasar por tonta, como dice. Lo importante de esto
es que las emociones son importantes y tenemos que darle un espacio porque el autoconocimiento y nuestra capacidad de reconocernos, de ampliar nuestra percepción interna emocional es fundamental para el buen vivir y también para el trabajo en equipo. Porque si nosotros somos capaces de generar ese ejercicio, así como lo hicimos ahora, ¿no? En el video nos dejó muy triste el primero, que es muy triste el video, y el segundo nos llena de esperanza, nos llena de bondad, nos llena ¿no? Y nuestra emoción se mueve. Y fuimos capaces, muchos de ustedes espero que lo hayan podido hacer, de reconocer ese cambio. Ese cambio es al que hay que ponerle atención en nuestro mundo emocional para poder incorporarlo, porque de esa manera nosotros vamos a ser capaces también de reconocer las emociones del otro, ¿no? Reconocer a nuestros compañeros de equipo muchas veces cuando uno, por ejemplo, no le alcance la buena actitud para llegar bien al trabajo o tenga una dificultad en la casa y necesite apoyo, donde yo pueda entonces solidarizar o cooperar con lo que el otro tiene que hacer en un evento puntual. Las emociones son claves y reconocer las emociones son claves, repito, para el buen vivir y también para el trabajo en equipo, para el trabajo en equipo y para estar bien en el trabajo. Además de esas emociones primarias, tenemos las emociones secundarias, que ya hablan de una emoción primaria que está teñida por un elemento de juicio. Y aquí, como decía Teresa, entra entonces el lenguaje y las dimensiones culturales. Las emociones primarias son universales, ¿no? Como les decía, están en todo o se pueden reconocer o generan reacciones físicas y corporales, fisiológicas, en todos los seres vivos más complejos. No se ha comprobado todavía en las bacterias, pero sí en los seres vivos más complejos. Sin embargo, las emociones secundarias, que también son relevantes, son una emoción secundaria a la que se le suma un elemento de juicio. Y ese juicio ya no es tan universal, es más, tiene más que ver con la cultura, tiene más que ver con lo que está permitido o no está permitido, por ejemplo, en su contexto laboral o en su contexto familiar. Y aquí tenemos un esquema elaborado por Robert Plutnik, es difícil decirlo, que hace un ejercicio de orden de estas emociones secundarias que van disminuyendo en intensidad a medida que se van abriendo hacia el exterior de la rosa, ¿no? Em, pero todas estas emociones secundarias también es importante reconocerlas, también es importante saber cómo estamos, aunque tengan más que ver con cómo somos nosotros, con cómo fuimos criados y de cuáles son entonces las expectativas sociales que existen en la cultura en la que nos movemos. Por ejemplo, la cultura organizacional de la Municipalidad de Antofagasta, ¿no? Y ahí define algunas que son algunas secundarias que están en todas las culturas. La vergüenza, la culpa, el orgullo, el placer, los celos, digamos, son algunas emociones secundarias que están presentes en casi todas las culturas. Y aprender a reconocerlas también es un paso para aprender a conocernos y para poder conectar de mejor manera con otros, ¿no? Por supuesto que las emociones están muy vinculadas a nuestros estados de ánimo. Y por supuesto que nuestras emociones van a definir, como las emociones son factores que predisponen a la acción van a definir cómo yo voy a llegar a la oficina o cómo yo voy a trabajar ese día o cómo voy y saber cuál es mi punto de partida, fortalecer esa habilidad y luego ser capaz de también ponerle atención a eso, a cuál es el punto de partida de los colegas con los que yo voy a tener que avanzar en una meta compartida y validada, es fundamental para el trabajo en equipo. No se puede olvidar esa dimensión. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Hay alguna duda, algún comentario, alguna sensación respecto Yo del quería tema de las decir emociones? algo, Dígalo. puedo, sí, hola. ¿Cómo En estás? realidad entiendo perfecto el tema de las emociones y que uno tiene que identificarlas en uno mismo. Pero cuando uno llega al trabajo, hay muchas cosas en que a lo mejor a mí no me interesa que los demás se enteren si estoy enojada, si estoy alegre. Y lo mismo puede ser con respecto a mis compañeros de trabajo. Por lo tanto, aun cuando, por ejemplo, con una colega tengamos súper claro cómo llegamos, si a mí no me interesa o no quiero compartir lo que a mí me está pasando, no tengo cómo enterarme y no tengo cómo adivinarlo tampoco. La única forma aquí es de la comunicación, pero si yo no quiero conversar sobre mi foro interno, sobre lo que a mí me está pasando, vamos a llegar a trabajar así nomás, pues, como siempre, ¿me entiendes? Sin hacer ningún cambio. Sí, Eso era.
Estoy de acuerdo. Ahora mira, ahí hay un elemento súper relevante en lo que tú planteas. Y cuando hablamos de autoconocerse y gestionar o reconocer nuestras emociones, por eso que yo les planteaba en el ejercicio, no expliquen, no describan lo que ocurrió o la razón por la que yo llegué a esto, sino que más bien describan lo que sienten. Em, y claro, yo te entiendo, muchas veces uno no quiere llegar a ventilar qué es lo que le ha ocurrido, ¿no? La descripción de los hechos que nos tienen en este estado emocional. Sin embargo, sí creo que es importante que uno sea capaz de reconocer y ojalá poder poner o comunicar cómo estamos, que no es qué nos trajo hasta acá. No sé si me explico. Ahí hay una diferencia. Y también es súper importante que quienes nos quieran apoyar reconozcan la validez que tiene que el otro nos diga que tiene pena o que tiene rabia, sin que nosotros queramos saber la descripción de los hechos que la tienen en ese lugar o que lo tienen en ese lugar. Simplemente aquí lo que estamos planteando en la lógica del autoconocimiento como una habilidad clave para el trabajo en equipo es ser capaz de darle espacio a las emociones, como elementos que siempre están, porque las emociones no se pueden dejar de lado, porque son una herramienta adaptativa que nos acompaña siempre. Y cuando no nos acompaña es porque en realidad las estamos escondiendo, o es porque en realidad no hemos sido capaces de reconocerlas para poder expresarlas, ¿no? Ahí hay matices, ¿no? Ahí hay matices. Pero claro, cuando hablo de esto, no estoy hablando de conocer el detalle de cómo llegaste hasta este lugar, que eso sí es una descripción, lo vamos a ver un poco en la comunicación también, y ustedes lo van a profundizar en los siguientes módulos, sobre todo el de comunicación efectiva, que tiene que ver con eso. Entonces, súper interesante tu acotación porque permite subrayar esto, ¿no? Que en el fondo reconocer las emociones del otro y las mías no implica necesariamente tener que compartir la razón o los hechos que nos tienen en ese lugar. Porque muchas veces incluso ni siquiera sabemos, ni siquiera sabemos. Pero sí es importante reconocer que hay una emoción y que esa emoción implica una disposición a la acción y que en el fondo eso nos permite un espacio de contacto humano que es clave para el trabajo en equipo. Lo que no puede ocurrir es que yo diga, oye, aprende a distinguir, estamos en el trabajo, tus problemas de la puerta para afuera, porque eso no colabora. Súper. Vamos ¿algún otro comentario respecto del tema de las emociones? ¿O alguna duda respecto del tema de las emociones y la distinción que hemos hecho? ¿Todo bien? Perfecto. Aquí estamos en otra competencia que es clave, que tiene que ver con el poder de la comunicación, ¿no? Y que claramente, al igual que el reconocimiento de las emociones o las distinciones emocionales que hemos visto, también es una competencia a fortalecer. Aquí estamos hablando, no estamos hablando de dones, ¿no? No estamos hablando de dones atribucionales, así como yo soy el super comunicador, tú no. Estamos hablando de competencias, y cuando hablamos de competencias estamos hablando de habilidades, estamos hablando de elementos que afortunadamente se pueden entrenar y se pueden fortalecer dependiendo de la disposición y la comprensión sobre la misma de que son efectivamente una competencia, ¿ya? Entonces, así como el reconocimiento o el autoconocimiento y el reconocimiento de emociones, otro factor personal fundamental para fortalecer el trabajo en equipo es la comunicación. Y aquí en la comunicación surgen muchas barreras. Vamos a ir comprendiendo un poco de qué se trata. Lo primero es esto. Em, Cuando comunicamos, tenemos que tener en cuenta que hay varias dimensiones. Primero, observar se compone de dos dimensiones. Una es ver, que es el fenómeno biológico, y otra es interpretar cuando vemos algo. Entonces, el fenómeno biológico, nuestra capacidad perceptiva del ojo de poder incorporar luz y poder hacer una imagen, es una capacidad fisiológica. Pero la interpretación de lo que estamos viendo es un fenómeno histórico y cultural. Y además, en la percepción, lo vamos a ver más adelante, tiene que ver mucho con nuestra capacidad de interpretar. Entonces, en la imagen, lo que observamos, yo lo vi, eso es realidad,
tiene mucho de interpretación más que de fenómeno biológico. Hay una primera etapa que es fisiológica, pero nosotros generalmente trabajamos con la etapa, con la siguiente, que es la etapa de la interpretación, que tiene mucho que ver con la historia, con la cultura, con nuestra propia historia y con la historia del lugar donde estamos. Lo mismo pasa con la escucha, ¿ya? Y también tiene una dimensión biológica que es nuestra capacidad auditiva, ¿no? De poder reconocer y mover nuestro sistema nervioso con la, mm, con las ondas del aire, ¿no? Pero hay otra dimensión que tiene que ver con la interpretación, que es cómo escuchamos lo que escuchamos, que sería oír y escuchar, ¿no? Quizás escuchar tiene más que ver con interpretación, tiene que ver, y ahí es donde se junta entonces mi propia historia, lo que yo busco, lo que yo quiero, ¿no? Y eso es clave. Entonces, para poder, teniendo esas distinciones hechas, vemos que los mensajes también, cuando nos comunicamos, también hay dos dimensiones. Una dimensión es la del contenido, que es referencial, que es de lo que se habla, y aquí tiene que ver con no me acuerdo el nombre o no alcancé a ver el nombre de la compañera que nos hacía la última acotación, y estas son dos caras de la moneda. Cuando nosotros hablamos, cuando nos comunicamos, no solo cuando hablamos, porque nos comunicamos también no solo verbalmente, pero cuando nos comunicamos, siempre la comunicación tiene dos caras de una moneda. Una es la dimensión del contenido, que es de lo que hablo, que es lo referencial al entorno, hacia afuera o a lo que, de lo que estoy hablando. Y siempre hay una dimensión que tiene que ver con las relaciones. Y esa dimensión también encuentra o es cuando nosotros comunicamos las emociones, ¿ya? Entonces se le llama la dimensión del contenido y la dimensión de la relación. Entonces siempre que me comunico respecto del contenido y me comunico respecto de la relación. Y la dimensión de la relación siempre incorpora las emociones. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos también muy acostumbrados culturalmente a poner solo atención al contenido, solo atención al contenido. Y la dimensión de las emociones es como si no existiera, cuando en realidad es la otra cara de la moneda, siempre está, ¿ya? Em, ¿Quedan claras esas distinciones o no? Aquí pasa mucho, por ejemplo, que nosotros intentamos, respecto al anterior, muchas veces resolver problemas de comunicación tratando de referirnos solo al contenido, cuando en realidad el problema, en términos de la relación, está puesto en las emociones o en la relación. Entonces, pasará mucho que alguien em, se enoja porque le han pedido un informe a última hora y yo no voy a hacer este informe, y su colega, su compañera le dirá, o compañero o jefatura le dirá, oye, pero bueno, ¿cómo te informes? Si el informe, tú estás aquí para hacer informes, ¿no? Y centramos la conversación en el informe, cuando en realidad lo que está pasando en la dimensión de la relación o en la dimensión de las emociones es que la persona en realidad se siente pasada a llevar, porque nadie le pidió oportunamente que incorporara esa meta dentro de su trabajo. O lo que está tratando de resolver, diciendo que es informe, que está malo el informe, que el informe, es que en realidad tiene miedo, porque siente que no tiene las competencias suficientes para poder hacer un buen informe. ¿Se fijan? Esa dimensión generalmente no se ve, no se incorpora. Y yo voy a seguir hablando con mi colega o con mi jefe sobre el informe y la fecha del informe, cuando el problema es que en realidad tengo miedo porque creo que no tengo las competencias para completar el informe. Y la discusión se alarga tratando de resolverlo en el ámbito de hago o no hago el informe o entrego o no entrego el informe, cuando el problema está puesto en la dimensión de la relación, está puesto en la dimensión de las emociones. Si yo soy capaz como jefatura de decir, mira, en realidad lo que me pasa es que siento que a lo mejor este informe sientes que vas a necesitar apoyo, yo estoy dispuesto a entregártela, se resuelve el problema. Pero esa dimensión tiene que reconocerse y es parte de la comunicación. Entonces, sabemos que la comunicación siempre tiene la dimensión del contenido y la dimensión de la relación, ¿no?
Piensen también, esto no es solo en el trabajo, piensen también en sus relaciones familiares, cuando tienen un hijo quinceañero que se niega y se niega y se niega a hacer alguna tarea. A lo mejor la tarea no es el problema, a lo mejor es cómo se la estoy pidiendo, o a lo mejor es cómo se siente respecto de la relación que establezco de autoridad con una muchacha adolescente, por ejemplo, que siente que ya el problema no está en que lave o no lave los platos, o en que haga o no haga la tarea. El problema está en cómo se siente ella respecto de cómo yo se lo pido. Y ese problema, que podría ser el origen de un problema que no resuelto o que no se resuelve nunca, no está en que lave los platos, no está en que haga la tarea, está en cómo ella se siente respecto de cómo yo se lo pido, que es la dimensión de la relación. ¿Soy claro? Nilda dice que no. A ver, Nilda, ¿cuál es tu inquietud al respecto? Bueno, lo vamos a seguir viendo. Si persiste tu duda, lo podemos ir viendo. Miren, aquí es importante entender que la comunicación está afectada por otras dimensiones. Y aquí las vemos, ¿no? Está el tema de las actitudes, el tema del contexto y el tema de la percepción. ¿Ya? Vamos a ver cada uno de ellos. El contexto tiene que ver fundamentalmente, esto ustedes lo van a recibir, así que no es necesario que lo lean, pero el contexto tiene que ver con que siempre los mensajes o la comunicación se produce en una dimensión de simetría a asimetría, y ahí uno tiene que ser capaz de reconocer dónde habla. No es lo mismo compartir y comunicarse con los amigos en un asado que pedirle a un policía que no nos pase una infracción o pedirle un permiso al jefe o a la jefa para poder ir al baile del 18 de septiembre en el colegio de la hija, ¿no? Ahí hay un elemento que tiene que ver con el contexto y la relación de simetría que nosotros tenemos que ser capaces de leer, ¿no? Y ajustar entonces nuestra comunicación al contexto donde está, ¿no? De eso habla esta dimensión. Eso es fundamental. Si yo no soy capaz de reconocer en qué lugar me ubico y cuál es la mejor forma de comunicarme, entendiendo que siempre las relaciones tienen un gradiente de poder, un gradiente de simetría a simetría, probablemente mi comunicación va a perder efectividad. El otro elemento tiene que ver con la percepción y es, en el fondo, ven ustedes ahí ese cuadradito, nuestra percepción es o tiene una base interpretativa. ¿No? Nosotros no somos capaces de llegar a la realidad tal cual es. Y muchas veces nosotros caemos o nos entrampamos en algo, pero oye, pero si yo lo vi, o yo sé que eso es así, porque yo lo escuché. Esa es nuestra percepción de las cosas. No sabemos si la realidad es así, ¿no? Tenemos que saber que la percepción tiene una base interpretativa. Y ahí me imagino que habrá alguna diferencia de cómo ven el cuadro. O, por ejemplo, les podría preguntar, ¿qué ven ustedes ahí? Rápidamente. Ya, caballos. Súper. Si se fijan, los caballos están medio escondidos. Alguien podría haber visto los caballos rápidamente o alguien vio, por ejemplo, un paisaje de una montaña. Nuestra percepción cambia. Nosotros, o sea, más que cambia, nuestra percepción está basada en interpretaciones. No es un acceso directo a la realidad. Por lo tanto, también tenemos que ser capaces de evitar em, pensar que lo que vemos es la realidad. Siempre existe una perspectiva distinta en base a que la percepción no permite un acceso a la realidad, sino que más bien, eh, sino que más bien es una mediación que tenemos con la realidad. Y que como está hecha en base a la interpretación, también va a cambiar de uno a otro. Los jefes, la jefa o usted en su dice, oye, pero si te lo dije tan claramente, y el otro compañero, la otra compañera, es que no entendió, o entendió de otra manera. Bueno, puede que yo estoy viendo caballos o yo estoy entendiendo caballos y mi compañero está percibiendo un paisaje de montaña, ¿no? Es súper importante también tener en cuenta esa distinción. La percepción está construida en una base interpretativa y no es la realidad, no es la realidad. Elemento súper relevante de la negociación o de ceder ciertas cosas, que lo vimos en el ejercicio del martes.
Y el otro elemento es la actitud, que Teresa ya lo mencionaba. Y la actitud está conformada por este tridente, ¿no? Tiene un componente cognitivo, que es lo que yo creo o lo que yo pienso de algo. Luego tiene un componente afectivo, y aquí es donde empezamos a mezclar un poco las cosas, porque el componente afectivo tiene que ver con mis emociones. Y luego el componente conductual, que es cómo yo actúo. En las actitudes estas tres cosas van juntas y muchas veces unas afectan a las otras. Y en la comunicación la actitud también es fundamental. Si yo voy a entablar y tomando quizás o trayendo un poco el trabajo que ustedes ya vieron de atención a público, si hay una persona que se pone frente a nosotros y que desde el componente cognitivo yo ya lo estoy evaluando como una persona peligrosa, qué sé yo, porque tengo un prejuicio o por cómo viene vestida o, ¿no? Por lo tanto, mi componente afectivo me va a poner en alerta y mi actitud o mi emoción prevalente va a ser el miedo, ¿no? Me voy a poner alerta, voy a tener una disposición distinta, y entonces mi forma de atenderlo va a estar vinculada o mi actitud respecto a la atención va a estar vinculada a ese proceso, ¿sí? Lo mismo podría ser, por ejemplo, con, bueno, con tener una actitud respecto de un compañero sobre el que yo he construido mi percepción, que está hecha en base a interpretaciones, yo he construido un cierto componente cognitivo que hace que mi afecto, que mi emoción respecto del intercambio con otro colega, porque ejemplo, porque me llegó de otro departamento, que es un flojo, que no sé qué, que nunca llega temprano, que siempre, qué sé yo, mi actitud respecto del trabajo coordinado, cooperativo, para, por ejemplo, sacar adelante una meta común, también va a ser distinta, ¿sí? Entonces, si se fijan, las emociones están, perdón, las emociones, la comunicación está afectada por esta dimensión. Y aquí quiero hacer un punto que tiene que ver muchas veces con los estereotipos, que es cómo funcionan los estereotipos, ¿no? Los estereotipos, como dice ahí, son una idea o concepto simplista, incompleto y generalizador sobre un grupo de personas que se repite y transmite sin variaciones, deformando y muchas veces caricaturizando la realidad, ¿no? Entonces, estereotipos que son, los hombres son racionales, ¿no? Aquí esto afecta, por ejemplo, el tema de la actitud. Yo creo que los hombres son racionales, por tanto, las mujeres son intuitivas. Los jóvenes no conocen el mundo. A ver, ¿qué estereotipos conocen ustedes? Que son muy clásicos, que me podrían compartir. Los hombres no lloran, ya. Las mujeres manejan mal. Los hombres solo pueden hacer una cosa a la vez. Que los municipales son flojos, o los funcionarios públicos, ¿no? Que los hombres son mujeriegos. Ya, perfecto, perfecto. El punto es que en esta triada los estereotipos funcionan casi como de manera natural. Hay algunos que nosotros reconocemos como estereotipos y podemos sacarlos un poco de nuestra dimensión cognitiva, por lo tanto no nos afectan tanto y no respondemos conductualmente con estereotipos, ¿no? Las niñas juegan con muñecas. Ya, perfecto. Pero muchas veces los estereotipos están, funcionan de manera automática. Funcionan de manera automática. Ya, les voy a pedir ahora que hagamos un ejercicio. Les voy a pedir que se pongan cómodamente. Bueno, ya vemos, ¿no? Esto, la comunicación tiene que ver con estas dimensiones, las actitudes, el contexto de simetría, la percepción, y aquí vamos a incorporar un elemento que tiene que ver con los estereotipos, que está muy vinculado con las actitudes, ¿no? Ya, les voy a pedir que se pongan cómodos, que tengan cerquita su papel y su lápiz, y que escuchen atentamente el relato que les voy a contar, ¿ya? Una vez que termine el relato, ustedes van a anotar en su libretita lo primero que les salga,
lo primero que recojan, ¿ya? Rápidamente. Ya, ¿están a la escucha activa? Sí, ok. Ya. Yo les voy a contar la historia de una familia que hace mucho rato que no compartían juntos em, y salen el fin de semana largo de viaje juntos a la playa y querían retomar una serie de actividades. El padre, sobre todo, quería retomar una serie de actividades con su hijo, que hace mucho que no hacían, no habían tenido tiempo para estar juntos. Y llegando a la playa, entonces, le propone a su hijo em, un día de pesca. Se levantan muy temprano, a la mañana siguiente, el día estaba lluvioso, y van a los roqueríos, toman el auto y se van a los roqueríos al día de pesca, muy temprano en la mañana. Lamentablemente, cuando van en el auto, tienen un accidente grave y luego de ser atendidos y rescatados, terminan los dos en el centro de salud del pueblo, que era un pueblo pequeñito, ¿no? El padre lo estabilizan, está bien, pero el joven no resultó mucho más herido y el consultorio, el lugar que lo están atendiendo, no tiene las competencias necesarias para poder atenderlo. Y uno de las personas que lo está atendiendo dice, la única persona que lo puede salvar es una eminencia médica. Y otra se entera que hay una eminencia médica justo ese fin de semana de vacaciones en el pueblo. Entonces hacen todas las gestiones necesarias para atender rápidamente al joven. La eminencia médica llega hasta el consultorio, se dispone para ir a atender esta urgencia y cuando entra a la sala para examinar al joven, se toma la cabeza y dice, pero no, es mi hijo. Anoten lo que les genera el relato. Perfecto. ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? Hay algunas personas con problemas de conexión, pero debe ser de sus propios teléfonos o computadores, no sé. ¿Qué les pasó con el relato? ¿Cómo lo resuelven? No. ¿Quién era la eminencia médica? Que entra a la sala y se da cuenta que es su hijo. ¿Quién es la eminencia médica? A ver, espérate, por ahí dicen el padre. ¿Quién está de acuerdo con que es el padre, la eminencia médica? Jenny dice la madre. Dios. La madre. ¿Cuántos de ustedes pensaron que la eminencia médica era la madre? ¿Quién? No sé cómo saber quién es más, quién es menos. ¿Quién, quién que no pensó que era la madre nos puede contar por qué no pensó que era la madre o qué le pasó? Asumí que la eminencia era un hombre. ¿A cuántos les pasó eso? Que asumieron que la eminencia era un hombre. Como que hay un quiebre en el relato, ¿no?
claro. Ahora creo que es la madre porque uno relaciona la profesión con el género masculino. O sea, efectivamente, como a quien se llama es a una eminencia médica, nuestro prejuicio autónomo establece inmediatamente que las eminencias médicas siempre son hombres. Y la única manera de resolver la situación después de que la eminencia entre y se agarra la cabeza y dice que es mi hijo, es que es la madre la que lo fue a atender. Si se fijan, lo que busca este ejercicio es poder reconocer de qué manera hay prejuicios o estereotipos más bien, prejuicio decía un compañero ahí, pero estereotipos respecto del género que operan sin que uno se dé cuenta. Lo mismo pasa con los estereotipos que nosotros podamos construir respecto de un cliente o una persona que se viene a atender o de un compañero de trabajo o una compañera de trabajo. Los estereotipos, por más que no queramos, funcionan de manera automática y tiene mucho que ver con cómo se compone la actitud. Si yo funciono con este estereotipo, probablemente mi actitud va a tener esta dimensión cognitiva, va a afectar mis emociones y mi capacidad de respuesta de una manera y mi conducta va a ser de otra, sin que yo me dé cuenta. Es muy difícil que la gente llegue a la conclusión, o la minoría llegue a la conclusión de que en realidad la eminencia médica es de la madre, porque siempre entendemos que las eminencias, en todo ámbito de cosas, y sobre todo en el área médica, eh, son hombres y no mujeres, ¿no? Ya. ¿Se fijan cómo funciona esto? Este lo vamos a saltar. Entonces, perdón. Uy, ¿cómo vuelvo? Aquí. Entonces, entendemos la comunicación efectiva como es el proceso de compartir ideas, pensamientos, conocimientos e información de la forma más comprensible para el receptor de mensajes. Algunas de sus características son la claridad, la empatía y la escucha activa. En esto no voy a profundizar mucho, solo estas distinciones porque ustedes van a tener un módulo de comunicación efectiva y ahí van a poder profundizar mucho más. Y lo que sí es importante saber es que la comunicación no se implica por completo, es un acto activo. Em, no resulta un acto pasivo, sino que conlleva un acto de interpretación activa. Y ahí es donde nosotros, además de ponerle sensibilidad o ponerle atención a lo que nos pasa, a nuestra propia emoción, tenemos que ser capaces de también reconocer que nuestra percepción es un elemento interpretativo. Y ahí las posibilidades de negociar, las posibilidades de descubrir los estereotipos y desmontarlos para poder generar una comunicación con mis compañeros y mis colegas de equipo en base a hechos y no a juicios establecidos, probablemente asociados a algún tipo de estereotipo, es lo que nos va a permitir esa comunicación e intercambio de información que es la que se requiere para el trabajo en equipo. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto o comentarios, sensaciones? Me gustaría que pudiéramos como... No sé si había una compañera que no le había quedado tan clara la distinción en la comunicación entre en la dimensión del contenido y la dimensión de la relación. Me gustaría que me dijera si lo tiene más resuelto o si hay alguien que comparte esa duda para que podamos volver sobre eso. Nilda, ¿la duda era tuya? ¿La tienes resuelta? Sí, perfecto. Ya. Entonces, si se fijan, aquí tenemos dos dimensiones personales o dos competencias personales o individuales, si usted quiere, que se pueden fortalecer y que son clave para el trabajo en equipo. Una de ellas es entonces el autoconocimiento y la capacidad de reconocer emociones personales, o sea, cómo estamos, el valor que le damos a la emoción y saber qué emoción nos acompaña, qué es lo que nos va a permitir en el fondo saber también cómo están los otros, y la comunicación, que la comunicación se construye en base a reconocer el contexto donde estamos en términos de simetría,
o asimetría, reconocer que la percepción es un acto interpretativo y que lo que yo veo o lo que yo siento o lo que yo escucho no es la realidad, sino que tiene esta dimensión interpretativa. Y sumado a eso, que la comunicación siempre tiene una dimensión del contenido, que es lo referencial de lo que yo hablo, y una dimensión de las emociones, que muchas veces nos cuesta ver, y el tema de las actitudes, donde muchas veces están movidas por ciertos estereotipos de nuestros compañeros, de nuestros hijos, de nuestros clientes, y qué sé yo, que movilizan o generan juicios muchas veces erróneos, que también afectan nuestra disposición, nuestra conducta y por lo tanto nuestras creencias y nuestra emoción respecto de algo. Esas preguntas, porque creo que son como más preguntas, ¿no? Que son distinciones que nos llevan a preguntarnos cómo estamos en esto. O cómo tenemos que enfrentar nuestra propia posición en la construcción de un trabajo que requiere comunicación efectiva, que requiere el reconocimiento de otro, para poder colaborarnos en el trabajo, para poder coordinar un trabajo, ¿no? Y que además son competencias que se pueden fortalecer, que tenemos que... Y desde mi perspectiva, esto no tiene que ver solo con el trabajo en equipo, aunque son claves para un equipo de alto desempeño, un equipo eficiente, sino que también son ciertas herramientas personales que nos permiten eh, em, como estar mejor en la vida al final, yo creo. ¿Puedo hacer un alcance? Por favor. Lo que otro que quería como compartir es que también es importante la salud física y hacerse los chequeos, Por porque supuesto. muchas veces caemos en el estrés y cuando estamos en estrés sube mucho el cortisol, que el cortisol es, claro, nos sirve en determinadas situaciones, pero resulta que cuando está muy desbalanceado con las otras, con la melatonina, con la serotonina, con todas las ginas, Sí, se genera este desbalance hormonal y de nuestro cuerpo y eso en definitiva también incide en cómo nosotros vemos las cosas. Entonces, si el cortisol está muy alto, a lo mejor mi entorno no va a estar, no es hostil, no, mis compañeros no están enojados conmigo, yo estoy súper bien y resulta que no es así, mis percepciones cambian y eso incide directamente en el ambiente laboral que se crea. Entonces también es importante, eso lo he aprendido ya hace como 2 años que empecé a hacer unos chequeos y claro, es necesario hacerse exámenes, ir al médico regularmente, examen del perfil bioquímico, el perfil hepático y todos esos perfiles que de repente dan como mucha lata, pero hay que hacerlo porque incide directamente en la percepción de cómo vemos nosotras. por supuesto. O sea, todo parte de nuestra salud física, digamos. Yo no sé si tiene más relevancia que la otra dimensión, pero claro, es nuestro soporte. Sí, la salud física es clave. Ahora, qué bueno el comentario que tú haces, porque claro, muchas veces me voy a poner en el caso de que uno va y se hace, tiene su exámenes, ok, y qué sé yo, y me pasa esto que tú mencionabas, ¿no? Que siento que todos son hostiles conmigo, que a lo mejor tengo que darle una vuelta a mis percepciones, ¿no? A lo mejor tengo que darle una vuelta a mis actitudes también. Porque, y ahí es donde creo que está la gran pregunta, en cómo somos nosotros capaces de decir, a lo mejor esto no es tan así. A lo mejor lo podría ver desde otro lado. O puede ser también en el caso efectivo de que una persona, por ejemplo, esté siendo apartada de su trabajo, no reciba los mejores tratos, que sus colegas también tengan cierto prejuicio por algo que escucharon, por algo que dijeron, o se están manejando respecto a un estereotipo. Lo voy a poner en términos más gruesos. Si tuviéramos y lo ponía una compañera ahí en el chat, si tuviéramos que conformar un equipo de alto desempeño y nosotros como funcionarios públicos llegamos hasta ahí y el resto se enfrenta a nosotros con el estereotipo de que los funcionarios públicos hacen el mínimo posible y son todos flojos, probablemente no me van a entregar los mejores o no van a confiar en mí. O no, o van a querer tener coordinaciones superfluas conmigo, o no me van a delegar responsabilidades, porque funcionan desde el estereotipo de que yo vengo de la municipalidad y como vengo de la municipalidad soy un funcionario público y entonces soy flojo. ¿Se fijan? Entonces, hacerse esa pregunta respecto de lo que tú decías, de cómo yo me estoy sintiendo en este lugar y tratar de contrastar mi percepción, cambiar mi actitud,
eh, y también para todo el resto que conforma un equipo. Si todos llegamos a este espacio con las mismas preguntas, tratando de dejar los juicios de lado, probablemente vamos a llegar a buen puerto. Por eso que el ejercicio personal tiene que estar abierto para todos y todas, ¿no? Pero me parece súper importante tu comentario de que claramente hay que estar físicamente bien, ¿no? Si una vez muchas de estas cuestiones tienen que ver con un desequilibrio de las INA, como tú decías. Sí, súper. Em, Se entiende, ¿no? Se entiende por dónde están los desafíos para el trabajo en equipo. Y esto también tiene que ver con cómo el trabajo en equipo no es una cuestión natural. Yo necesito cierta disposición, necesito cierto punto de partida para que un equipo efectivamente se transforme en un equipo de alto desempeño. No solo lo que distinguimos en la primera clase, sino que esta dimensión personal que tiene que ver con autoconocerse y con ser capaz de comunicarse es fundamental, porque si no, tampoco vamos a alcanzar un alto desempeño en un equipo, o no nos vamos a sentir bien en un equipo, no nos logramos comprometer con el equipo, ¿sí? Bien, respecto de, o retomando todo lo que hemos hablado, les voy a pedir que ahora escuchemos este audio e intenten leerlo desde las distinciones y los elementos que hemos conversado hasta ahora. ¿Ya? Lo voy a poner, es solo un audio, no es video, ¿ah? Así que les pido que pongan atención. Viña del Mar. Viña del Mar. Gracias. Buenas tardes, señoría. Comparece el abogado con domicilio y forma de notificación ya registradas en el tribunal. ¿Y su corbata? ¿Perdón, señoría? ¿Y su corbata? ¿Mi corbata? ¿Sí? Mm, ¿No usa corbata? no. Qué lamentable. Señoría, después de la audiencia, si me permite, yo podría conversar este punto con usted. A no ser que, necesario. a no ser que Solo quiera que lo que- dejemos registrado en audio. No es Su necesario señoría. que conversemos. Lo único que lo que pasa es que, no sé por qué, fíjese que últimamente los abogados, en general, no estoy hablando de usted en particular, a quien no conozco, han sentido que la transformación de los procesos escritos en orales también ha significado un relajo en términos de conducta en los tribunales. Entonces ahora, por ejemplo, los abogados entran a la sala y en vez de decirle a uno buenos días, le dicen hola. Cuando uno dice buenos días, los abogados no le contestan, no estoy hablando de usted en general. Entonces, yo creo que la transformación que hemos vivido, que me parece magnífica en nuestro país, de cambiar los tribunales, digamos, los procedimientos escritos en orales, no significa que desformalicemos y que dejemos de lado algunas prácticas que tienen que ver con una conducta, digamos, más o menos decorosa, tanto del juez, o sea, decorosa del juez como de las partes. Digamos, yo nunca obvio saludar a las personas, vengo formalmente vestida a la audiencia, independientemente de cuál sea el estilo de cada uno, y los abogados tradicionalmente de este país han usado corbata. Por eso yo le pregunto por su corbata. Su señoría. Entonces no es un ámbito desconocido. La verdad es que yo trabajo con mi cerebro y con mis ideas y no creo que falte al decoro la manera en que me encuentro vestida, que es correcta. La verdad que la corbata, su señoría, voy a hablar yo, si me permite. Si me, ¿Ve a lo que me refiero? su señoría, que usted me interrumpe, yo la escuché, entonces yo le estoy pidiendo que me escuche. Sí, ¿Me puede escuchar, su señoría? sí. Ya. Pero usted Entonces- me está dando la razón. Entonces, señoría, la corbata es un artículo de vestir que no reviste mayor importancia para la seriedad ni para el decoro, desde mi punto de vista, en pleno siglo XXI, por una parte, y por otra, si hablamos de respeto y decoro hacia la parte, el tribunal y los abogados, yo estoy citado a una audiencia a las 10:45, su señoría, y con 2 horas de retraso y sin explicación alguna he sido llamado a esta audiencia. Lo que a mí me parece, su señoría, una falta de respeto para el ejercicio de la profesión. Claro, pero el juez estaba ocupado en audiencia. Pero vamos a dejar hasta ahí la conversación. Yo, su señoría, de todas maneras me voy a reservar el derecho de lo que ocurrió en esta audiencia para tomar las acciones que correspondan. ¿Le parece? ¿Cuáles? Las voy a estudiar. Voy a pedir el audio y las voy a estudiar. Yo no le he faltado el respeto.
Y usted sí. Usted me hizo callar. Yo a usted no. Yo solo le pregunté por su corbata. Señoría, lo único que le señalé si podía seguir hablando porque usted me interrumpió, nada más. No la hice callar. Qué lamentable partir una audiencia así, su señoría. Yo no sé si tendrá que inhabilitarse usted para seguir conociendo este No. juicio. Aunque usted, si usted lo desea, Sí, su señoría, yo creo que lo que corresponde es que se inhabilite porque, mire, llevamos 2 horas esperando esta audiencia. Comienza la audiencia y usted me hace una pregunta que de verdad no me la hacían desde que yo estudiaba en el colegio, su corbata. Y sabe que yo soy un profesional serio, íntegro, y espero que el colega me apoye. ¿Ah? Soy mayor de edad, tengo 40 años, soy padre de 2 hijos. Entonces no voy a aceptar que me llamen la atención y me digan que es una falta de decoro presentarse al tribunal sin una corbata. Entonces, yo veo animadversión de su persona porque dice que yo le falta el respeto y no se lo he faltado y le quiero pedir al tribunal que se inhabilite porque obviamente ya no me siento tranquilo de defender a mi cliente en este juicio. Me parece insólita esta discusión, me parece sorprendente que en vez de abocarnos a conocer un tema a lo que es a lo que vinimos, que es hablar de derecho, que es presentar pruebas, se interroga a este abogado por la corbata. Lo encuentro fuera de lugar, lo encuentro desde mi punto de vista que no es pertinente con la audiencia. He concurrido a todas las audiencias en la ciudad de Viña del Mar, de Valparaíso, de toda la región, y no uso corbata. Y jamás, jamás he tenido un inconveniente, salvo una vez, y se lo estaba comentando al colega, con el administrador de un tribunal, que es ingeniero comercial en Viña del Mar. Me parece insólito, su señoría, insólito. Y por supuesto que me molesta bastante. entonces, ¿quién está molesto, usted o yo? Usted. No, yo no estoy molesta. Sí, su señoría. No, porque usted puede decir que yo estoy molesta cuando yo le estoy diciendo que no estoy molesta. Es que usted acaba de hacer una afirmación, usted dice que yo le falté el respeto. Entonces, como usted dice que yo le falté el respeto, su señoría, yo le pido que se inhabilite, porque usted no va a fallar. Usted, Del mismo modo que si yo hubiese venido con una linda... Ya, lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Qué ven ustedes respecto de la comunicación acá? Más allá de quién tiene la razón o quiero que analicemos esta conversación o este diálogo pensando en la comunicación, las emociones que están detrás, la relación de simetría o asimetría, las actitudes, la percepción. Y otra cosa muy importante que quiero sumar también al análisis que podemos hacer de este ejemplo es el cumplimiento de la meta. Se transformó en algo personal. ¿Por qué crees tú que se transformó en algo personal? La conversación inicia en un tono hostil también. Ahora, el contexto de un litigio tampoco, digamos que goza siempre de hospitalidad, digamos, ¿no? Tiene que ver con el contexto. Estaba molesto por la espera. Fíjate, ahí lo que tú dices es muy interesante, Ernelda, porque en el fondo hay una disposición. Probablemente el abogado venía con una emoción, ¿no? Venía enrabiado de antes, ¿no? Por tanto, quizás, digo, ¿no? Y aquí eso es parte del análisis, si él hubiese sido capaz de reconocer que tenía rabia, hubiese podido hacer una mejor gestión de su emoción y le hubiese permitido una comunicación distinta o comunicar su emoción distinta, porque a lo mejor también está pasando esto de que el objeto era la causa, pero en el lado de la relación, en el fondo, él estaba transmitiendo rabia. ¿Qué más elementos ven de las distinciones que nosotros pudimos ver acá? Ahora, la jueza también parte de una actitud que tiene que ver con
con el orden, ¿no? Que tiene que ver con un aspecto muy formal, ¿no? De la presentación. También quizás ella se siente pasada a llevar por cómo entiende su actitud, ¿no? Cómo entiende cognitivamente que se debe dar una audiencia, con cómo sus emociones intercambian y cómo actúa también. Claro, estaba incorporando una dimensión formal. ¿Ustedes creen que entre estas dos personas hay una meta común? Podría haber reclamado por el atraso. Ya, claro. Podría haber reclamado por el atraso y se descontrola porque hay una dimensión del mensaje que está puesto en la relación, en la parte de las emociones, que en el fondo no es capaz de poner en su dimensión. Y luego se afecta al tema del contenido. No hay una meta común. Más allá de si ellos la reflejan, ¿ustedes creen que hay una meta común en este diálogo? Ninguna. Uno podría decir en el análisis, ellos claramente no la reconocen, pero en el análisis uno podría decir que tanto un juez como un abogado deberían estar vinculados y comprometidos, por ejemplo, con la meta de un juicio justo o de hacer justicia. Por lo tanto, la precisión formalista de la jueza eh, podría haber quedado de lado. Y asimismo, el dolor que le genera al abogado que le pregunten por su corbata. Además, si se fijan, aquí hay como una cadena de cosas, porque cuando ya inicia se desencadena esta forma de comunicar, cuando cada uno se pone en su posición, apoyada por su percepción, su actitud y sus afectos, ya es difícil volver atrás. Porque hubiese sido mucho más fácil, no sé si ustedes están de acuerdo, que el abogado le dijera, señora jueza, disculpe, no traje la corbata, la próxima vez vengo con ella. No lo hubiera transformado en menos ni más abogado. O, por otro lado, la jueza podría haber dicho, le pido por favor, para mí es importante que la próxima vez venga con corbata. ¿Alguien quiere comentar algo? No a través del chat. Ninguno se ve. La pregunta ahora es, ¿cuántas veces nosotros en nuestro trabajo o en un trabajo de equipo hemos sido la jueza o el abogado? Esa es una buena pregunta. O la siguiente es, ¿cuántas de aquí en adelante, cuántas veces me voy a dar cuenta que estoy siendo la jueza o el abogado? Y voy a estar poniendo en tela de juicio las metas del trabajo por defender una posición que en realidad tiene más que ver conmigo mismo que con la meta. Fíjense, y aquí es súper importante y aquí quiero hacer una última distinción antes de que vayamos cerrando. Em, que ustedes también lo van a ver en el último módulo, que es el tema de la gestión de los conflictos, ¿no? Si entendemos que las relaciones humanas, las organizaciones están sustentadas en el trabajo de las personas, hay relaciones humanas, em, en el trabajo en equipo, como en toda relación humana, siempre va a haber conflictos. No podemos trabajar y pensar que vamos a eliminar los conflictos. O no podemos vivir el día a día en el trabajo, ni en el trabajo en equipo, pensando que los conflictos no van a existir. Porque esto que ven ustedes en la imagen siempre está. Además de las motivaciones, además de los intereses personales. Entonces, el punto es,
¿Cómo soy capaz de gestionar un conflicto? ¿Cómo soy capaz yo, a través de mi comunicación, de mi autoconocimiento, del manejo y gestión de mis emociones, de gestionar un conflicto, negociando, cediendo, dando argumentos que tengan que ver con los hechos, para que ese conflicto se transforme en una oportunidad de aprendizaje y no en un elemento destructivo de la relación y del trabajo en equipo? ¿No? Esa es una pregunta súper relevante. Los conflictos siempre van a estar y nuestra apuesta entonces es ser capaces de gestionar los conflictos. No puedo ir por la vida del trabajo pensando que no va a haber conflictos, sino que cómo voy a gestionar los conflictos y qué tengo que hacer yo desde mi comunicación, qué tengo que hacer yo desde mis actitudes, qué tengo que hacer yo desde mi autoconocimiento y el reconocimiento de las emociones del otro para poder hacer una buena gestión del conflicto. ¿Sí? Súper. Ya. Antes de terminar, a ver si alguien más tiene alguna opinión, que no se les quede nada en el tintero. Como les comenté, la idea también es poder nutrirnos o nutrir este espacio de conocimiento de sus propias experiencias. Hay que buscar solución y la solución muchas veces pasa con ceder en la posición, con darnos cuenta que nuestra percepción podría estar errada o poner por delante la meta, ¿no? Más allá de mi propio interés y motivación. Escuchar al otro fundamentalmente, sí, eso está súper de acuerdo. Ya. L- Quiero terminar con este video, ¿no? Que les pido que lo escuchen con atención. Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa: hacía demasiado ruido y además se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se excedía midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero. Se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un precioso mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: «Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Esto es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos». La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Ocurre lo mismo con los seres humanos. Observen y lo comprobarán. Cuando en un grupo se buscan a menudo defectos en los demás, la situación se vuelve tensa y negativa. En cambio, al tratar con sinceridad de percibir los puntos fuertes de los demás, es cuando florecen los mejores logros humanos. Es fácil encontrar defectos. Cualquiera puede hacerlo. Pero encontrar cualidades, eso es para espíritus superiores, que son capaces de inspirar todos los éxitos humanos.
Ya, ¿qué les pareció el video? Y les pido, ya llegando casi al final, a los que puedan prender sus cámaras y, y dejarles quizá o compartirles ese desafío, el desafío del final también, ¿no? Como, ¿de qué manera soy capaz yo de reconocer las virtudes de mis compañeros de trabajo, de mis compañeras de trabajo? ¿De qué manera soy yo capaz de poner el énfasis en eso, en las virtudes, en lo que hace que el otro fortalezca el objetivo final, ¿no? Les dejo ese desafío, a enfrentar lo que queda de semana y la próxima y bueno, lo que viene, tratando de reconocer sus propias emociones, de gestionar sus propias emociones, de comunicar sus emociones, de comunicarse de mejor manera, tratando de distinguir entre el contenido y las emociones, lo que nos permite también construir relaciones más empáticas. Y en tercer lugar, ponerle el ojo a las virtudes de las personas con las que trabajamos y con las que conformamos equipo también. Les planteo ese desafío. Y dejo el micrófono ya para ustedes, para recoger sensaciones, sugerencias, llegando al final. No, no quiero. Voy a mirar el chat. Tener un buen líder que saque la fortaleza de cada miembro del equipo, eso lo vamos a ver la próxima clase. Qué importante reconocer las virtudes. Había una mano levantada. Por favor, intervenga. Bueno, muy interesante, eh, muy interesante. Igual, yo siento que a todos en general se nos hace un poco complejo el día jueves, porque igual es un día pesado, donde hemos tenido una semana muy cargada de trabajo. No obstante, su clase es muy interesante y sobre todo nos refuerza cosas que a lo mejor si sabíamos ya están en una, siempre es bueno volver a retomar ese tipo de herramientas, sobre todo para una mejor comunicación, un mejor trabajo, porque finalmente nosotros estamos, somos trabajadores y prestamos un servicio, pero tiene que ser con calidad también. Y en eso también influyen nuestras actitudes. Si estamos errados, tratar de enmendar, tratar de hacer mejor las cosas. Y lo que usted nos entrega su conocimiento ayuda. Por supuesto que sí. Así que eso, para agradecerle su clase. ¿Ya? Súper. Muchas gracias. Aquí quizás siempre lo más fácil para todos y todas, ¿no? Siempre es buscar la responsabilidad en el otro, ¿no? En el que está fuera. Y ahí el panorama es amplio, en la municipalidad, en el Estado, en la cultura de las personas, en el compañero o la compañera, en la jefatura, ¿no? Y así vamos depositando responsabilidad siempre en los otros. Quizás es interesante también, además, sumar como desafío, em, preguntarnos de qué manera nosotros somos responsables de lo que nos ocurre también. ¿Qué estamos haciendo nosotros para aportar a que esto sea distinto? Y aquí tenemos dos dimensiones personales claves que tienen que ver con cómo soy capaz de reconocer emociones en mí y en el otro o en la otra, y de cómo puedo fortalecer mi comunicación em, para, para, para cambiar las cosas también, ¿no? Lo más fácil es ponerlo en el otro, es más difícil hacerse uno responsable, pero ese es un paso fundamental para que un equipo de trabajo, en el fondo, logre su máximo desempeño. Em,
si bien hay elementos estructurales y hay elementos que tienen que ver con el contexto, que las vamos a ver, estas dos dimensiones personales que hemos hablado aquí son claves para poder establecer em, equipos de trabajo de alto desempeño, ¿no? Y la pregunta siempre cabe, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo mejorar yo? ¿De qué manera soy capaz de hacerme preguntas respecto de lo que yo veo, lo que yo percibo no es la realidad? ¿De qué manera soy capaz de reconocer mis estereotipos y prejuicios respecto del trabajo de otro? Em, Creo que ese es un buen desafío. Y terminar por reconocer también virtudes, ¿no? Por reconocer virtudes, eso yo creo que es clave. Bueno, lo dejamos hasta acá si nadie más quiere intervenir. Espero que el desafío planteado les parezca relevante. Voy a ver si lo prueban, no solo en el trabajo, sino que en sus vidas personales, probablemente también ahí con el vecino que nos cae mal o con la hija que estamos teniendo problemas. Eh, Podría ser útil y también un espacio para ir entrenando cosas que para el trabajo también nos van a ser muy útiles. Les agradezco el espacio y nos volvemos a ver entonces el día martes. Gracias, profesor. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Igual a usted, que tenga lindo día. Nos vemos. Hasta Igual. luego, Chao, compañeros. chao. Chao, chao.